En el artículo 149.1 de la Constitución española, cuando se enumeran las competencias de la Administración Central del Estado, se utilizan en muchos apartados los términos bases, normas básicas o legislación básica para atribuirlas a los órganos centrales del Estado. Lo que la Constitución persigue con ello es que tales bases proporcionen una regulación uniforme y de vigencia en toda la nación para que así quede asegurado un común denominador normativo. A partir de él, cada comunidad autónoma podrá establecer las peculiaridades que le convengan dentro, claro está, del marco de sus competencias en la materia. La legislación básica, por lo tanto, tendría un doble sentido. En sentido positivo, manifiesta los objetivos, los fines y las orientaciones generales para todo el Estado. En sentido negativo, constituye los límites dentro de los cuales tienen que moverse los órganos de las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias. Cabe distinguir dos etapas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a la hora de, digamos, determinar hasta dónde puede llegar y qué características tiene la legislación básica. Las dos etapas las marca una sentencia clave, la sentencia Tribunal Constitucional 69/1988 de 19 de abril. Con anterioridad a esta sentencia, el concepto de legislación básica se caracterizó por dos notas principales. Era un concepto principalmente material, sustancial, se refería fundamentalmente al contenido de la norma, de manera que lo básico podía estar contenido en normas estatales de cualquier rango jerárquico. No se fijaba tanto en el aspecto formal como en el material, incluyendo incluso órdenes ministeriales, por ejemplo. Y además no era preciso que tales normas se hubieran autoproclamado básicas. Lo entendía así el tribunal porque la clásica distinción entre ley y reglamento sirve para diferenciar la producción normativa del Parlamento, la ley, y del Gobierno, reglamento, pero no sirve tanto para determinar o delimitar, competencias territorialmente distribuidas. Porque en lugar del principio de jerarquía, en este caso, hemos de utilizar el de competencia para analizar las relaciones entre las dos normas, es decir, entre norma central y norma autonómica. Por consiguiente, el concepto de legislación utilizado en el artículo 149 de la Constitución, el Tribunal decía, antes de esa sentencia que he mencionado, que debería ser entendido en sentido material con el significado de regulación y haciendo abstracción del rango formal de las normas en que esté contenida. Aunque se hablase de legislación básica, el tribunal entendía que legislación no se refería exclusivamente a leyes, sino también a normas de rango inferior a la ley. En esa sentencia mencionada, la 69/88, el tribunal dio un giro conforme al cual la previsión constitucional de una legislación central básica, seguida de un desarrollo legislativo autonómico, requiere dos cosas al menos. De una parte, que la definición de lo básico no quede a la libre disposición del legislador central, con posible detrimento del ámbito competencial autonómico, y de ahí la necesidad de un concepto material de lo básico que permita al tribunal revisar, en su caso, la determinación de las bases que haya hecho el legislador, pero por otra parte necesita evitar la ambigüedad permanente que supondría reconocer al Poder Central la facultad de cambiar por sorpresa la determinación de lo básico, y a ello responde la exigencia, en principio, de ley formal por las garantías que el procedimiento legislativo comporta. Es decir, a partir de este momento el tribunal sí exige ley formal. A partir de esa definición legal de lo básico, la concreción de esas bases y principios sí puede contenerse en normas gubernamentales centrales, es decir, normas de rango inferior, pero necesita tener una ley que le dé cobertura. Rigen, por tanto, dos principios generales: el concepto material de lo básico y su definición formal mediante ley. Solo como excepción puede admitirse que el Gobierno de la Nación regule por decreto algunos aspectos básicos de una materia, y lo habitual será exigir la condición formal de ley en la regulación de las bases, así como en la identificación de lo básico como tal, a no ser que esto se desprenda de la propia estructura normativa de la ley. Si dicha definición de lo básico se hace excepcionalmente por decreto, éste debe cumplir iguales condiciones, pero no cabe atribuir genéricamente carácter básico a los reglamentos. Aún así, la definición legal, como vemos, es prevalente, pero no única. La regulación reglamentaria del Gobierno puede complementarla. Eso significa que una ley autonómica se ve precisada en ocasiones
de complementar o de desarrollar bases y principios contenidos no solamente en leyes estatales, sino en normas de rango inferior a ley, en decretos, en reglamentos, debiendo atenerse a ellos sin posible vulneración. Incluso después de esa sentencia, al 69-88, el Tribunal admite que excepcionalmente esos principios básicos pueden estar contenidos en medidas concretas de ejecución, por su conexión con normas básicas generales, si bien es difícil distinguir, en una medida de este tipo, lo básico de lo no básico. En definitiva, todo aquello que sea preciso para la preservación de la regulación básica de una materia debe ser entendido asimismo como básico por vía de conexión o de consecuencia.